En primer lugar, muchísimas gracias por acudir a la academia y pues es un placer hablar a un nivel no técnico de un tema tan importante como es el de la teoría de la evolución y matemáticas. En realidad es un tema enormemente amplio, de tal manera que necesariamente cualquier persona que vaya a hablar ya sobre matemáticas y también sobre teoría de evolución, y tan solo por una hora, no pretendo estar 24 horas hablando, pues necesariamente tiene que tomar una decisión de qué parcela de esos dos campos va a cubrir. Y yo me voy a centrar en realidad en lo que he puesto aquí como subtítulo, Matemáticas en torno a Darwin. Y es que el año pasado se cumplía el 200 aniversario del nacimiento de Darwin. En realidad había en las celebraciones del año 2009 dos motivos importantísimos para las celebraciones, y es por eso que alguien lo llamó el tsunami Darwin. No era solamente, digamos, retomar la figura de Darwin, sino su obra. Y es que, bueno, pues fueron muchas celebraciones, como voy a mencionar enseguida, que de hecho se prolongan en la de este año. Este año fue declarado por la UNESCO como el Año Internacional de la Diversidad Biológica, que es una continuidad, digamos, natural, después de haberle dedicado tantas celebraciones a la conmemoración de Darwin. Se hizo un anagrama, hubo celebraciones en todo el mundo, desde muchísimos ángulos, y como digo, pues Darwin fue la gran figura del año pasado. Afortunadamente se cuenta con la versión digital de las obras de Darwin, de tal manera que si alguien no tiene sus libros, no tiene por qué comprarlos, puesto que basta acudir a cualquier puesto de internet y allí podrá disfrutar de todas las obras de Darwin gratuitamente. Como decía, las celebraciones que se llevaron a cabo el año pasado llegaron hasta, sin duda alguna, los medios de comunicación más diversos: revistas, películas, programas de televisión, comentarios en la prensa diaria. Fue, como digo, un tsunami. Y es por eso que es bueno mirarlo ahora un poco a toro pasado, con otros ojos y sobre todo centrando la vista en la parte matemática. ¿Qué hay de matemáticas en la obra de Darwin? Bueno, pues va a ser una conferencia difícil. Alguien que se atreva a hablar de matemáticas y Darwin lo va a pasar mal, porque es que él dejó muchísimos testimonios de que era un negado para las matemáticas. Él lo reconocía, casi presumía de ello. Vamos ahora, un poquito más tarde, a aludir a momentos concretos donde deja esa huella, pero por decir alguna de las frases ya, pues decía esto: mi capacidad para el pensamiento prolongado y puramente abstracto es muy limitada. Además, nunca habría tenido éxito en el terreno de la metafísica o las matemáticas. De tal manera que efectivamente va a ser resbaladizo conectar la figura de Darwin con las matemáticas. Es por eso que uno debe contestar a esta pregunta: ¿cuáles fueron realmente las posibles interacciones entre Darwin y la matemática de su época? Bueno, pues a eso me voy a dedicar en la segunda parte de la charla, una vez que haya acabado esta introducción, y dedicaré el resto de la charla a enfocar las cosas en torno no ya a la figura de Darwin, sino a la obra fundamental suya, El origen de las especies, que lo publicó en el año 1859 y por tanto pues hacía 150 años el año pasado de la publicación de esta obra tan importante. No hay ninguna fórmula en ese libro, de tal manera que, de nuevo, un gran aprieto para cualquier conferenciante que intente relacionar ese importantísimo libro de la cultura, no ya solo de la biología o de las ciencias naturales, sino de la cultura humana. Ese importantísimo libro no tiene ninguna fórmula. Por tanto, ¿cuál ha sido el papel de esa obra en el desarrollo posterior de las matemáticas? ¿Qué relaciones ha habido? ¿Qué conexiones se han establecido entre la teoría de la evolución y las matemáticas?
Bien, pues eso es lo que abordaré en la última parte de la conferencia. Vamos a empezar en torno a la figura de Darwin y, como he mencionado, pues él dejó muchísimas pruebas y testimonios de que, bueno, él era un inepto para las matemáticas. Él dejó escrito muchísimas cosas, en particular una autobiografía que yo les aconsejo vivamente. Es una autobiografía de la cual hay una versión en castellano, un libro finito, muy, muy bien escrito, con un léxico y digamos, un verbo cómodo de leer. Y lo que pasa es que ese libro tuvo muchas vicisitudes porque lo escribió en los últimos años de su vida y su propia esposa y su hijo se lo censuraron, de tal manera que él no lo vio publicado, y las primeras versiones de su autobiografía salieron muy mermadas. Afortunadamente, una nieta de Darwin encontró el manuscrito y pues lo facilitó a un editor distinto, de tal manera que hoy día tenemos la versión íntegra de Darwin. Esta versión en castellano, de la cual hay varias versiones, pero vamos, en particular esa de ahí, no solamente contiene la autobiografía completa, sino que en el seno de la autobiografía pone en negrita las partes censuradas por su esposa y su hijo. Y es interesante hacer el análisis, qué frases y por qué, ¿no? De tal manera que es muy, muy aconsejable. De verdad, si siguen mi consejo, me lo van a agradecer. Quizás se habrán alegrado de haber venido esta tarde. Si consiguen ese libro, no tienen por qué comprarlo, lo pueden leer en alguna biblioteca, pero es un libro muy finito, una letra grande, muy, muy cómodo para el lector, y van a disfrutar porque es realmente una persona muy, muy sobresaliente y que escribe muy bien. Bueno, pues el tono de la autobiografía, él dice que le había insistido muchísimo un editor alemán para que escribiese la evolución de mi mente y mi carácter. Él ya se había hecho en vida muy famoso, Darwin. La teoría de evolución que él, digamos, proponía fue un motivo muy polémico, y justamente le pedían su propia evolución, cómo él se miraba, cómo él había ido pues, evolucionando a lo largo de su vida. Y él lo enfocó de esta manera. Dice, bueno, pues en fin, lo voy a enfocar como si ya me hubiera muerto. Y entonces yo me voy a ver a mí mismo como si yo fuera un difunto que contempla su existencia retrospectivamente. Bueno, es un libro excelente y yo voy a sacar algunas frases que nos van a dar pistas sobre lo que quiero exponer. Dice, mi capacidad para el pensamiento prolongado y puramente abstracto es muy limitada. Además, nunca habría tenido éxito en el terreno de la metafísica o las matemáticas. Pero las matemáticas es un mundo amplísimo. ¿A qué se refería realmente Darwin cuando hablaba de las matemáticas? Las matemáticas cubren un espectro de problemas amplísimo, de tal manera que diagramas de este estilo, en donde se va clasificando los campos en los que se van aplicando las matemáticas y luego la pura matemática, pues son muy variados, desde personas que se acercan a la matemática porque son profesionales de ella y saben, digamos, los elementos más minuciosos, y para ellos pues es coser y cantar, por decirlo así, a personas que aplican en psicología, en sociología, personas con una formación muy limitada en ciencia, pero que aplican las matemáticas y con gran éxito. Aplican las matemáticas como nosotros podemos conducir un coche sin saber qué está pasando en ese coche, pero nos montamos en el coche y somos capaces de ir desde aquí a París o donde sea. Hay usuarios de la matemática que usan la matemática muy bien, obtienen grandes conclusiones sin saber realmente el aparato que están manejando. De manera que la matemática es muy amplia, el espectro de la matemática es muy amplio, y entonces cuando Darwin se refería a las matemáticas, realmente ¿qué tenía en la cabeza? ¿Qué parcela estaba hablando de las matemáticas? Bueno, pues vamos a salir enseguida de la duda. Efectivamente, lo que estoy mencionando es que las matemáticas, las aplicaciones de las matemáticas
van desde la matemática del comportamiento, matemática de la naturaleza, estos serían, si se quiere, las ciencias sociales, la economía, la sociología, la psicología, matemática de la naturaleza, y ahí podríamos hablar de, por supuesto, la física, la química, la biología, la geología y, por supuesto, la matemática pura. Bueno, pues en realidad es que cuando Darwin ha dicho que era incapaz de hacer cálculos matemáticos, estaba refiriéndose a una parcela muy concreta de la matemática pura, pero él poseía unas capacidades que bien la quisiéramos muchos de los matemáticos que además de matemática pura hacemos matemáticas aplicadas. Así, en unas líneas, en su autobiografía, había reconocido: mi mente parece haberse convertido en una máquina de moler grandes cantidades de datos para producir leyes generales. Desde luego, un matemático daría mucho dinero por tener esa capacidad, ¿eh? De tal manera que eso no se puede disociar de las matemáticas. Y esa capacidad de Darwin de, viendo una realidad muy compleja, extraer leyes sencillas, ya nace y se lo deja patente en sus primeras aventuras, en su viaje en el Beagle. Es un viaje que emprende durante 5 años, en plan Indiana Jones. Era realmente un Indiana Jones, esa figura que tantas veces hemos visto en la televisión, porque hay varias series, de un científico que realmente ama la aventura. Así fue Darwin. Era un científico, pero le gustaba la aventura, arriesgaba. Hay gente que perecía en esas aventuras, había un enorme riesgo. De tal manera que era un verdadero Indiana Jones de su época. Bueno, pues después de ese viaje volvió. ¿Y qué trajo? Pues trajo 363 páginas de notas de zoología, plantas, 1.383 páginas de notas de geología, todavía nada que ver con la teoría de evolución. Él valoraba muchísimo la teoría de un destacado geólogo, Lyell, que había justamente empezado a mirar la geología en su evolución a lo largo de los siglos. Un diario de 770 páginas, de tal manera que ya se aprecia en él su capacidad para meditar, para llevarlo a papel, sus pensamientos, sus experiencias. 1.529 especies conservadas en frascos con alcohol, esa capacidad tan singular de cuidar las cosas, separar donde alguien vería todo parece igual, él separa. 3.907 especímenes disecados y, por cierto, una tortuga viva capturada en los Galápagos. Fue una aventura que le marcó su vida. Fue una aventura que le hizo popular, le hizo muy popular, antes de los libros de la teoría de las especies y otras. Le hizo muy popular porque cuando él escribió la aventura en el Beagle se vendió, pero como rosquillas, de tal manera que antes de escribir otra cosa, ya este viaje le hizo muy popular a Darwin. Y fue una experiencia enormemente importante para él. Pero además, volviendo a su relación con las matemáticas, en ese famoso libro de la autobiografía, que les aconsejo tan repetidas veces, dice: algunos críticos han dicho, es un buen observador, pero no posee un razonamiento poderoso. No creo que sea verdad, dice él, pues el origen de las especies es un largo argumento de principio a fin y ha convencido a un número considerable de gente bien dotada. Nadie podría haberlo escrito sin cierta capacidad de razonamiento. Alguien que es capaz de razonar tiene mucho de matemático. La matemática no es más que eso, no es memoria, es razonar. De tal manera que ya empezamos a ver que eso es una falsa modestia, esas frases diciendo que él era un inepto para las matemáticas, hay que tomarlas en una consideración relativa. Y esta alusión a la gente bien dotada, a la que él, antes de publicar las cosas, había sometido su manuscrito, es muy importante, porque nos va a desvelar pues, las pistas de la relación de Darwin con la matemática. Por ejemplo, él fue universitario, estuvo primero en Edimburgo y luego en Cambridge, en un colegio mayor, en un college, en el Christ's College de Cambridge. Y bueno, pues de su paso por la universidad no es muy positivo. Por ejemplo, dice que
las matemáticas ya se le daban mal y que tuvo que contratar un profesor particular que dice que, por cierto, era muy aburrido porque le entretenía en cosas de álgebra. Todavía se vuelve a lamentar más sobre su incapacidad matemática, pero ahora añade una valoración importante, y es que dice que aquella impaciencia constituía una gran necedad, y en años posteriores he lamentado profundamente no haber ido lo bastante lejos como para entender al menos algo de los grandes principios rectores de las matemáticas, dice Darwin, pues las personas que poseen ese talento parecen estar dotadas de un sentido adicional. Es decir, él valoraba y muchísimo a los matemáticos y a las matemáticas. De tal manera que cuando él dice que no tiene esas dotes, en alguna manera es modestia. Dice él, en mi último año en la universidad repasé un poco de álgebra y del sistema de Euclides, que me proporcionó un gran placer. Por fin descubrimos que él otorga un gran placer a leer matemáticas, no es el único, claro, como me había ocurrido en el colegio. Pero enseguida se va a su hobby principal, dice, pero ninguna de mis dedicaciones en Cambridge fue ni de lejos objeto de tanto entusiasmo ni me procuró tanto placer como la de coleccionar escarabajos. Obviamente ya se le veía que lo que le gustaba era eso. Bueno, coleccionar escarabajos es la idea de la diversidad biológica. Para muchos de nosotros todos los escarabajos son muy parecidos, pero ojo, se pueden establecer muchísimas diferencias entre los escarabajos. Y antes de descender un poquito más en detalle a esos gente bien dotada con la que él se trataba, quiero mencionar que esa época en la que Darwin hace sus principales contribuciones fue muy rica en contribuciones no solamente en biología, en ciencias naturales, sino en matemáticas. En matemáticas hubo verdaderas revoluciones al mismo tiempo que Darwin estaba haciendo una revolución. Y casi depende del matemático que le vaya a dirigir la palabra, pues ese matemático cogerá unos temas u otros. Por tanto, yo voy a decir mis temas preferidos, pero insisto que si otro compañero mío estuviese hablando en mi lugar, a lo mejor cogería otros temas. En primer lugar, se establecieron las llamadas ecuaciones de Navier-Stokes de la mecánica de fluidos. Sucedía que desde Newton, 1680 y tantos, se sabía muy bien, Newton tuvo la gran destreza de simplificar la realidad en tan solo 3 leyes que ocupan medio folio y que se aplican al movimiento de cuerpos, en alguna manera no deformables, pero quedaba sin hacer bien el estudio de los cuerpos deformables, como son los líquidos, y por supuesto como son los cuerpos elásticos, las gomas o las membranas. Y esto se logró en 1800, aproximadamente 40, de la mano de un ingeniero, Navier, y un matemático, Stokes. Y esa simbiosis es realmente muy ilustrativa de la riqueza de las matemáticas. Los progresos de las matemáticas muchas veces los llevan a cabo ingenieros y no ya matemáticos profesionales. Y habla mucho también de la apertura de la buena matemática, no puede estar limitada a los que somos profesionales de la matemática, e insisto, ingenieros, meteorólogos. Lorentz, el padre de la teoría del caos, es un meteorólogo, y él fue el que lanzó la teoría del caos mucho más allá que lo había hecho Poincaré. Bueno, pero es que Stokes, este ingeniero y este matemático, Stokes era matemático, era catedrático de Cambridge y ocupaba pues, la cátedra más importante de Cambridge, que ha estado de manos de Newton, estuvo en su día, y ahora está en manos de Hawking. Y en esa misma época, también en Cambridge, estaba Maxwell, que hizo contribuciones importantísimas, tan importantes como las de Navier y Stokes, pero en este caso aplicados a una ciencia nueva de la época, que era la electricidad y el magnetismo. Gracias a las ecuaciones de Maxwell entendemos bien las cosas y eran realmente revoluciones que estaban asombrando a la ciencia y tendrían una repercusión enorme. Por cierto, que poca gente sabe que Maxwell no era físico, era matemático.
era matemático, en realidad hacía física matemática, y de hecho la cátedra que ocupó en Cambridge no era la cátedra famosa de Newton ni la de Stokes, era una cátedra que crearon especialmente para él de física. Otra revolución simultánea con el origen de las especies es la aparición de geometrías no euclidias. Las geometrías no euclidias que vendrían de la mano de Gauss, Lobachevsky y otros, y que sería la antesala de luego la teoría de la relatividad. Sería gracias a esa teoría que ve la realidad con unos ojos realmente muy distintos a los de Euclides, las que facilita la teoría de la relatividad y muchas otras propiedades que son fundamentales para las aplicaciones y el desarrollo de la ciencia y la ingeniería. Y aparece la figura de Gauss. Gauss era tan importante en su día, jugó un papel tan importante como lo pudo jugar Darwin, el príncipe de las matemáticas, autor de numerosas obras que de nuevo van de un espectro a otro de las matemáticas, aun siendo astrónomo, hizo contribuciones absolutamente básicas sobre la teoría de la probabilidad y introduce lo que todo el mundo conoce como la campana de Gauss, aunque en realidad no es de Gauss. Una vez más, la historia no es respetuosa con realmente las personas que lo hacen por primera vez, porque en realidad, aunque se llama campana de Gauss, lo había hecho casi un siglo antes un francés, Abraham de Moivre. Pero en fin, realmente quien lo pone en un contexto mucho más general y lo aplica y tiene una mayor relevancia es Gauss. Y simultáneo a Gauss, en realidad un alumno de Gauss, es alguien del que es obligado a hablar en este siglo, y es Riemann. Riemann realmente, con una vida muy corta, cambió y hizo contribuciones importantísimas. Y al lado de Riemann también hay que citar a otro alemán, Peter Dirichlet, que es el que introduce los conceptos que van a ser importantísimos de la estabilidad de un movimiento, cuando un movimiento se queda en torno de un punto estable o no, algo que se suele explicar en torno a una bolita que dejamos caer, y eso incluso para la teoría de la evolución va a ser muy importante, entender ese concepto de la estabilidad, y eso nace de Dirichlet en la misma época, digo, de Darwin. Por último, ya desde un punto de vista un poquito más de matemática pura, pero atañe a los cimientos del edificio de las matemáticas, pues es la época en la que Cauchy y Weierstrass están poniendo en tela de juicio cosas que se daban por conocidas. Por ejemplo, Weierstrass construye una función continua. Continua significa, en alguna manera, si queremos hablar rápidamente, que uno hace un dibujo en un papel sin levantar el bolígrafo, ¿no? Bueno, pues se tenía la idea de que cuando uno hacía eso, cuando uno dibuja una curva sin levantar el bolígrafo, sin separarlo del papel, esa curva va a ser derivable, va a ser suave, va a poder tener otras propiedades. Bueno, pues no, él construyó una función con enormes cantidades de pico, de tal manera que no es derivable en ningún punto. No tiene nada que ver, la continuidad y la derivabilidad. Y entonces está poniendo en tela de juicio, igual que luego Darwin lo haría con si venimos del mono o no, ellos dos, Cauchy y Weierstrass, están revolucionando el edificio de las matemáticas. Por tanto, un siglo de revoluciones científicas y enseguida va a venir Darwin. Bien, pero hablemos de Darwin. Darwin, con el que si uno lee el libro de la autobiografía enseguida va a encontrar una cierta identificación. Es un hombre muy normal, se expresa muy bien y en términos cotidianos, no era una rata de biblioteca. Ahora, hay algo que le separa del resto de los mortales, y es que era riquísimo, riquísimo. Tenía 20 sirvientes. Claro, es difícil identificarse con alguien que tiene 20 sirvientes. No sé si alguien aquí en la sala los tiene. Pero, bueno, es que no trabajó nunca, nunca tuvo ningún contrato. O sea, vivía en su casa y siendo tan rico, trabajaba. ¿Y cómo trabajaba? ¿A qué ritmo? En vez de irse a Marbella o al casino o al golf, es que se levantaba muy temprano, trabajaba todo el día, era muy metódico, pero nadie le pagaba. Se pagaba él a sí mismo. Es un ejemplo de persona realmente anormal, si se quiere. Y es que su casa era una referencia en el campo como casi lo era la Universidad de Cambridge, como lo era Londres o Oxford, porque los expertos iban a su casa a consultarle cosas. Se estableció entonces en Down, al sur de Londres, relativamente cerca,
Y bueno, también es una distancia corta, tanto de Londres como de Cambridge, donde tenía sus amigos de la universidad, pero se estableció en su casa. Su casa, como se pueden imaginar, alguien que tiene 20 sirvientes, era y sigue siendo un verdadero palacio, es una mansión, es un museo hoy día. Es un museo, pero allí trabajó toda su vida. Muy bien. Se conserva afortunadamente el registro de todas las cartas, no solamente que recibió, sino las que él escribió, hacía como borradores y anotaba, era muy metódico, absolutamente metódico, a quién escribía y a quién no. Bueno, pues hoy día, en el año 2010, tenemos la suerte de, sin movernos de nuestra casa, poder consultar y cotillear todas las cartas de Darwin, desde nuestra casa. Y además, por la mañana en una habitación lo podemos hacer, por la tarde en otra de nuestra casa, porque están en Internet. Les voy a confesar que cuando yo empecé a preparar la conferencia no encontraba absolutamente casi ninguna traza porque él mismo lo decía, entre la relación entre Darwin y las matemáticas. Y me metí en estos archivos y empecé a ver que efectivamente sí se escribía con matemáticos. Pero lo hice yo, Ildefonso Díaz, preparando esta conferencia. No está en ningún libro, no está en ningún artículo. Pero como tengo Internet y está todas las cartas de Darwin, pues yo fui sumergiéndome y fui descubriendo cosas. Bueno, pues algunas de estas cosas son las siguientes. Uno de los mejores matemáticos con los que Darwin se relacionó, y muchísimo, fue Charles Babbage. Babbage fue un gran creador, tuvo un espíritu muy, muy creativo, muy imaginativo, muy típico de la época, muy pluridisciplinar, hizo muchísimas cosas, era catedrático de Cambridge también. Por ejemplo, diseñó, un adelantado de los ordenadores, diseñó una máquina de calcular, que diseñó y empezó a construir una máquina de calcular, que por cierto le costó muchísimo dinero, para lo cual tuvo que convencer al gobierno inglés que le dieran una subvención importantísima, igual que luego lo hicieron el gobierno norteamericano con Fort Neumann. Son cantidades enormes para las épocas, y esto le pasó ya a Babbage. Hizo muchísimas aportaciones en contextos rarísimos. Por ejemplo, a él le debemos el sistema actual de franqueo. Durante un tiempo, el franqueo de las cartas era estrictamente función de la distancia, y él empezó a introducir el peso de las cartas, y bueno, lo que hoy día se aplica en todos los países es una idea de Babbage. Pero además, que por cierto Babbage tiene una autobiografía que también se puede leer en Internet, a Babbage le interesaba muchísimo también la evolución, y en su autobiografía lo menciona, y él hablaba muchísimo con Darwin sobre estos temas. Darwin en su autobiografía menciona: solía visitar bastante a menudo a Babbage y asistía con regularidad a sus famosas veladas. Siempre merecía la pena escucharle. Cuando uno lee la autobiografía no censurada, puede observar que muchas de las frases censuradas son aquellas en las que aludía a Darwin que el domingo por la mañana se había ido a ver a Babbage y había pasado toda la mañana con él. Su mujer era muy religiosa y, claro, Darwin no iba a misa, no era practicante. Sí lo fue al principio hasta que murió su hija, pero cuando murió su hija de 3 años realmente le impactó muchísimo y dejó de ser practicante. Su mujer era muy, muy, muy religiosa, muy practicante, y eso suponía la declaración pública de que él no practicaba la religión, y se lo tachó su hija y su hijo y su esposa. De tal manera que él nos deja testimonio que hablaba muchísimo con este matemático, uno de los mejores matemáticos de la época, que además con un espíritu muy abierto, insisto, tocando muchos palos. Más adelante menciona también a otros personajes bien dotados, efectivamente. Dice: recuerdo una divertida cena en casa de mi hermano. Uno de sus hermanos vivía en Londres y era donde se alojaba Darwin cada vez que iba algún tiempo a Londres. Dice, donde además estuvieron también, además de Babbage, estuvieron Lyell, el geólogo que tanto le impactó a él, y un filósofo, Carlyle, Thomas Carlyle,
un historiador, filósofo historiador, que dice que no dejó hablar a nadie mientras discurseaba durante la cena sobre las ventajas del silencio. O sea, él hablaba, pero hablaba del silencio. Después de cenar, Babbage, con su estilo más adusto, agradeció a Carlyle su interesantísima conferencia sobre el silencio. Es realmente muy ingenioso. Este Carlyle, bueno, era un historiador y un filósofo muy conocido, y lo único que en otro pasaje de la autografía Darwin le achaca de que le falta espíritu científico, le falta curiosidad. Por ejemplo, dice, se reía, hablando de él, se reía burlándose de la idea de que un matemático como Whewell, de momento habla de un matemático, ya tendremos que investigar quién es este Whewell, ahora lo haremos, pudiera juzgar, según sostenía yo, las opiniones de Goethe sobre la luz. Consideraba sumamente ridículo que alguien se interesara porque un glaciar se moviese un poco más deprisa o un poco más despacio, o incluso por el mero hecho de que se moviera. Hasta donde puedo juzgar, nunca conocí a un hombre con una mente tan poco idónea para la investigación científica. Es un pasaje interesante, porque ahí Darwin nos habla cómo liga la ciencia a la curiosidad, que es así. Y entonces, pues este filósofo, este historiador, era muy famoso, importantísimo, pero le faltaba la curiosidad. Bueno, pues de paso nos ha mencionado a un matemático, Whewell. Bueno, ¿y quién es este Whewell? Bueno, pues un gran matemático, pero además un matemático como él, como Darwin, con un espíritu enormemente abierto, un matemático interdisciplinar. Sus contribuciones van desde la mecánica, mineralogía, geología, astronomía, economía, teología, educación. De hecho, buena muestra, sí, él era matemático, era catedrático de matemáticas, pero buena muestra de que no solamente era interdisciplinar, es que se daba muy bien cuando hacía otras cosas que no era la matemática, es que fue elegido presidente de la Sociedad Geológica. Un matemático era el presidente de los geólogos. Por cierto, que aunque no está escrito aquí, cuando Whewell era presidente de los geólogos, el secretario de los geólogos era Darwin. De manera que, de nuevo, estamos ante espíritus enormemente abiertos y son científicos, en un sentido muy amplio de la palabra. Un día son biólogos, otro día son geólogos, en algún ratito son matemáticos, otras veces son astrónomos. Es un espíritu realmente muy interesante. Bueno, este Whewell hizo cosas muy importantes y otorgó asesoramiento científico y filosófico no solamente a Darwin, sino también a Lyell, a Faraday, y bueno, tenían un profesor común que era el que les había presentado. Whewell fue el que inventó los términos ánodo y cátodo, que utilizamos, ion, de hecho, y estos nombres se los dio Whewell para Faraday. Se lo preguntó Faraday, ¿qué nombre le pongo a esto? Y Whewell se lo otorgó. Whewell es el autor de la palabra científico. Hasta su propuesta solamente se utilizaba la palabra hombre de ciencia, pero la palabra científico se debe a Whewell. Y entre muchas obras escribió un libro en varios volúmenes que tuvo un éxito enorme, del cual hubo muchísimas ediciones y que fue muy importante para Darwin, porque el título del libro es La filosofía de las ciencias inductivas. Justamente lo que iba a hacer Darwin, de una realidad muy compleja, inducir una ley. Le influyó y muchísimo, Pero de hecho Darwin, un poquito más adelante en la autobiografía, que aunque es muy finita, como pueden ver, yo le he sacado mucho partido, porque es que he disfrutado mucho leyéndolo, pero es que además está allí condensada el pensamiento de un gran genio de la ciencia, pues dice: durante mi último año en Cambridge leí con atención y hondo interés el viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente de Humboldt. Humboldt era el otro gran Indiana Jones. Humboldt era el aventurero, el científico, por cierto, un gran amor a España, pasó mucho tiempo en España y era muy popular Humboldt. Y obviamente eso le impactó a Darwin, luego le imitó, porque lo que hizo Darwin fue imitar a Humboldt en sus viajes a Sudamérica. Dice: esta obra y la introducción al estudio de la filosofía natural de Herschel suscitaron en mí un empeño ardiente por añadir alguna aportación, aunque fuese la más modesta,
a la noble estructura de la ciencia de la naturaleza. Y dice explícitamente Darwin, ningún libro, ni siquiera una docena de ellos me influyó ni de lejos tanto como esos dos. Luego entonces nos da su idea, se sincera con la posteridad, y dice, hay dos libros que a mí me han influido muchísimo. Uno es el de Humboldt, no es extraño, pero luego el de Herschel. ¿Y quién era Herschel? Un matemático. Un matemático, ¿y qué matemático? Era matemático, entendiendo por la astronomía como una parte de la matemática, sin duda alguna. No era matemático puro, no, pero era un matemático, pero además de los mejores matemáticos del siglo. Matemático, astrónomo, de hecho su padre fue el que descubrió Urano en 1871, él fue súper galardonado, fue reconocido en vida, fue miembro de la Academia de Ciencias, por supuesto la Royal Society, la Academia Inglesa, de la Academia Francesa, fue miembro de esta Academia Española, donó un telescopio que se puso en el Retiro, muy bonito, todavía se conserva alguna parte, venía a España con alguna frecuencia, realmente muy, muy importante, un personaje importantísimo de la matemática, entendida en un sentido amplio, de la época. Y escribió el famoso libro, este famoso libro que le influyó tanto a Darwin. De nuevo, igual que Whewell, es un científico con un amplio espectro, de tal manera que, por ejemplo, se interesó por la fotografía, como nuestro Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es fue uno de los padres de la fotografía en color. Bueno, pues es que Herschel lo fue de la fotografía en blanco y negro, de tal manera que mantenía una relación por carta con Daguerre muy estrecha y, bueno, él fue el autor de las palabras fotografía, negativo, positivo, le dijo a Daguerre cómo podía hacer que la fotografía se conservase, es decir, alguien realmente con un peso enorme en la historia. De hecho, en ese viaje tan largo que hizo Darwin, se enteró que Herschel estaba en Sudáfrica y forzó, a base de pedírselo a su capitán, que hiciera el barco una escala en Sudáfrica para ver a Herschel. Bueno, pues Herschel, en su libro, habla de algo que va a ser muy importante en la obra de Darwin, y es que es muy importante conocer la edad de la Tierra. ¿Cómo de vieja es este planeta? ¿Cómo de viejo es este planeta? Porque eso nos va a dar perspectiva para ver las cosas. Herschel, y no Darwin, es el que habla de tiempo, tiempo, tiempo. No debemos impugnar la cronología de las escrituras, pero debemos interpretarlas de acuerdo con lo que sea que parezca ser la verdad. Y dice que el margen puede ir, y de momento él está dando palos de ciego, no tiene una teoría, solamente dice que hay que indagar bien en esto, puede ir desde 5.000 a 50.000 años o incluso 1.000 millones de años. Lo desconoce, pero pone el dedo en la llaga de que hay que indagar sobre eso. Bueno, ese escrito de Herschel impactó mucho a Babbage, por supuesto a Darwin también, y como vemos, pues tuvo un peso muy importante en Darwin. Pero es que Darwin estaba rodeado de matemáticos, pero rodeado. El primero de ellos, su primo, Galton, Francis Galton. Bueno, es el padre de la estadística y de tantas cosas. Estadístico pionero con un amplio espectro de interés de la psicología, fue uno de los padres de la psicología, antropólogo, geógrafo, explorador. Al igual que Darwin, nunca trabajó, era tan rico o más que Darwin. No sé si tenía 20 o más sirvientes, pero nunca trabajó. Y aún así fue miembro de la Royal Society y tuvo muchísimas distinciones. De nuevo, un ejemplo realmente excepcional de alguien con fortunas que se dedican a la ciencia. Y tenía una relación muy, muy estrecha con Darwin. Introdujo muchísimas cosas. Fue él el que propagó, digamos, y subrayó la utilidad de la distribución normal y de la campana de Gauss y tantas otras cosas. Bueno, de hecho le interesó mucho la genética y en alguna manera casi se adelanta a todos los que van a venir después, pero eso lo comentaré un poquito más tarde. Pero es que además un hijo de Darwin era matemático, pero no un matemático de a pie,
es que era catedrático de Cambridge. De tal manera que, bueno, esa alusión de Darwin de que él no tiene que ver nada con las matemáticas, pues de nuevo estamos viendo que no es muy real, ¿eh? Un hijo suyo, al cual luego él le consultaría, como voy a mencionar después, George Howard Darwin, miembro de la Academia de Ciencias de París. Ser miembro de la Academia de Ciencias de París no es fácil, ¿eh? Uno tiene que ser, no es solamente hijo de, tiene que ser un buen matemático, porque hay muy pocas plazas, ¿eh? Y él fue reconocido como uno de los mejores matemáticos de su época. Pero es que encima su nieto también fue matemático. Sir Charles Galton Darwin también fue matemático. Trabajó con Rutherford y Bohr y también se dedicó un poco a la teoría de la evolución. De tal manera que Darwin estaba rodeado de matemáticos. Pero además es que el propio Darwin, con ese espíritu tan meticuloso que tenía para analizar situaciones muy complejas, sin él saberlo, abrió un campo de la matemática. La cuestión y la historia empieza porque a él le interesaba saber si al cruzar plantas se ganaba o se perdía propiedades que tenían las plantas antes de cruzar. Y en particular empezó a hacer experimentos en sus jardines sobre plantas con semillas puras y semillas cruzadas. Entonces enseguida vio que efectivamente las cruzadas eran más altas. Entonces él se dio cuenta, era realmente muy inteligente, de que para intentar establecer una teoría ante tantísimas experiencias necesitaba estar seguro de que las oportunidades que tenía cada semilla eran las mismas. Y entonces se le ocurrió a él plantar de 2 en 2 las semillas en tiestos, de tal manera, tiestos disjuntos. De tal manera que ese par de semillas tenían las mismas condiciones de humedad, de porosidad de la tierra, de luz, por lo tanto ya era una propiedad de la propia semilla, no tanto de las circunstancias que rodeaban a la planta. Y eso lo hizo de manera sistemática, de 2 en 2, tiestos, una pura y una cruzada. Bueno, entonces él efectivamente estableció una primera conclusión, él, como decía, no utilizaba las matemáticas, y él pensaba que, bueno, más o menos, como el 84% de las veces, efectivamente, era más alta la planta que había nacido de una semilla cruzada. Bueno, entonces pidió auxilio a su primo, Galton, un especialista en estadística, para que le dijera en qué medida él podía decir que eso era una ley, digamos, en la que apenas intervenía el azar. Y entonces Galton introdujo, bueno, aplicó sus técnicas, pero no avanzó mucho. Lo que pasa es que en aquella época empezaba en Oxford a estudiar un joven estudiante muy brillante, que de hecho ganó un concurso de la cerveza Guinness. La cerveza Guinness ya existía, y afortunadamente sigue existiendo, y pues la cerveza Guinness convocó un concurso y lo ganó este chico. Entonces la única condición que puso para recibir el premio fue que por favor no dijeran su nombre, le daba vergüenza, porque además un poco así, ¿no? Que te hagan público que tú te haces famoso porque te dan una cerveza o un premio. Con lo cual el criterio de este buen estudiante a partir de entonces se llamó la T de Student, pero eso lo hizo alguien con nombre propio, y tan nombre propio, se llamaba Gosset. Bueno, pues aplicaron la técnica de este joven estudiante y empezaron a ver que lo que decía Darwin era mucho más serio de lo que parecía, mucho más del 84%. Pero además, enseguida empezaron, de hecho empezó con el test de Gosset, de la T de Student, se vio que la parte de azar de lo que había dicho Darwin era como de 1 sobre 20. Pero luego más tarde llega un personaje enormemente de una talla matemática y científica enorme, como fue Fisher, que ya con unas técnicas mucho más depuradas, observa que es la clave para detectar de que apenas hay azar en la ley de Darwin. Es lo que había hecho Darwin, de ponerlo en las mismas circunstancias, de par en par. Y entonces se aplicó técnicas estadísticas a cada uno de los pares, de 2 en 2. Y observó que ya, bueno, la parte de azar no era la que decía Gosset de 1 a 20, sino de 1 a 10.000.
De tal manera que Darwin lo había cazado, había observado el asunto, y es que no hay azar, es cierto, con un margen de error de 1 sobre 10.000. Bueno, pues en honor de Darwin, después de morir él, en matemáticas, en estadística, se reconoce una parcela que se llama diseño experimental en términos, y se define justamente en términos de lo que hizo Darwin. De tal manera que Darwin hizo una aportación importantísima, universalmente reconocida, a la matemática, que es el diseño universal de par en par. Bien, pero voy a terminar ya. Darwin fue un ejemplo, voy a terminar de hablar de la persona y me voy a pasar a la obra. Darwin como persona fue un ejemplo de muchas cosas. Por ejemplo, tuvo una polémica que en otros casos hubiera sido muy, muy agria, y si en su caso fue realmente muy liviana. Fue la polémica con Wallace. Wallace en alguna manera llega a las mismas conclusiones que Darwin, pero un poquito después, y le escribe Wallace a Darwin para decirle que qué opinaba de ello. Darwin estaba preparando lo que luego sería el libro de El origen de las especies. Él pensaba escribir toda una enciclopedia de 7 volúmenes, y tardó como 20 y tantos años en darlo a la luz, El origen de las especies. En realidad, si lo hizo público fue por Wallace, porque si no lo hace público, lo hubiera hecho público Wallace. Por cierto, Wallace también hizo viajes a las Islas Galápagos, era también otro aventurero. Y bueno, el comportamiento entre ambos personajes es realmente de una calidad humana muy superior, por ejemplo, a la polémica viejísima y agria entre Newton y Leibniz sobre quién fue el primero en introducir la noción de derivada. Newton, un gran científico, una de las mentes más poderosas que han pasado por la Tierra, tenía un temperamento muy, muy agrio, por no emplear otros adjetivos, y fue terrible, fue terrible. Hay pruebas y cartas escritas. Esa polémica entre dos grandes cabezas no da muestra de lo alto que puede ser el hombre, digamos, en su generosidad, y sí lo es, sí lo fue, la relación, en la polémica entre Darwin y Wallace. Respecto de las matemáticas como persona, Darwin abrió muchísimos campos. Es una figura parecida a Kepler respecto de la matemática. Kepler era un astrónomo, pero en realidad él no demostró nada. Él observó con unas grandes propiedades, con una gran sagacidad, pues en particular que los planetas no recorren círculos, sino circunferencias, sino elipses. Y eso tuvo un mérito enorme para la época en la que lo hizo. Más mérito tuvo Newton, que fue quien lo demostró, no solamente lo observó, sino demostró. Entonces podemos pensar en Kepler como un avanzado de Newton, le va abriendo el camino. Pues igual con Darwin. Darwin abrió el camino a la obra de muchísimos matemáticos. Y es un poco este lema que tenemos en la academia, observación y cálculo. En realidad el cálculo no tiene sentido por sí mismo, va normalmente detrás de una observación. Kepler observó, Newton calculó, Darwin observó, y los nuevos genetistas y matemáticos calculan sobre lo que Darwin hizo. Hay que decir, hablando de nuestra academia, que en el año de nuestra creación, de la creación de esta academia, muchos de estos personajes que han salido aquí fueron elegidos miembros académicos correspondientes, extranjeros, pero bueno, de eso no voy a hablar hoy. Darwin fue muy famoso en vida, aunque también polémico, hubo polémica en torno a su figura, fue enterrado al lado de Newton con todos los honores y realmente dejó una huella muy, muy importante. Pero me voy a pasar ya al origen de las especies, la teoría de la evolución, en alguna manera como origen de nuevas matemáticas. Una vez más, el consejo sería leer ese libro, El origen de las especies, y de nuevo, pues o bien uno le tiene en casa o no lo tiene. Pero el que no lo tenga también lo tiene si tiene internet, porque está digitalizado. En el Instituto Cervantes, Cervantes Virtual, hay infinitos libros casi, y allí está, El origen de las especies, se puede ver perfectamente. Bueno, como he dicho, no tiene ninguna fórmula, pero enseguida se puede ver, observando y leyendo ese libro. Es un libro que se lee muy bien, apenas es técnico, hay dos
digamos, dos líneas, dos interrelaciones clarísimas del libro con matemáticas. Una es los modelos de poblaciones de matemáticas y los modelos de genética evolutiva a los que voy a mencionar más tarde. En su autobiografía, una vez más, Darwin, haciendo ese análisis como si ya hubiera fallecido, ¿cómo llegué yo a descubrir aquello? Es realmente una visión muy interesante. Pues dice que estaba un poquito perdido, que él quería sacar leyes a partir de muchos casos y que de pronto cayó en sus manos, dice, para entretenerme, el libro de Malthus sobre la población. Y como debido a mi larga y continua observación de los hábitos de los animales y las plantas me hallaba bien preparado para darme cuenta de la lucha universal, me llamó la atención enseguida de que en esas circunstancias las variaciones favorables tendrían a preservarse y las desfavorables a ser destituidas. El resultado de ello sería la formación de nuevas especies. Ahí tenía por fin una teoría en la que trabajar. Es decir, Darwin reconoce que a la hora de dar un fundamento científico a la teoría de la evolución, se basa en este libro, en el libro de Malthus, de la teoría de la población. Lo dice en el capítulo 3. Luego, es muy curioso porque enseguida vamos a ver que la teoría de la población lleva progresiones geométricas, una cosa matemática muy sencilla de calcular, y de hecho Darwin lo calculó en su libro. Lo que pasa es que, y es cierto lo que he dicho antes, en el libro no hay ninguna fórmula, pero también es cierto que Darwin, en el origen de las especies, calcula el crecimiento, en particular, de una manada de elefantes en una isla. ¿Y cómo puede ser que calcule una cosa y no haya fórmulas? Pues por una razón, porque Darwin rellena casi 2 hojas escribiendo en letra lo que podía haber hecho en 2 líneas si hubiera utilizado números. Es decir, allí están relatados los números, pero escritos como haría alguien de letras. Es decir, que sí calculó una progresión geométrica. Hay una progresión geométrica en el origen de las especies. Bueno, entonces, la teoría de Malthus es una teoría de crecimiento sin límites, que por eso le llamó la atención a Darwin, y enseguida lo voy a relatar. Malthus era un economista, entendiendo por economía una ciencia que estaba naciendo en su época y que tenía una base matemática muy importante. Su teoría utiliza muchas matemáticas, y él propone una ley de crecimiento de una población como pues una ley en donde uno toma el número de habitantes anterior y lo multiplica por una razón de crecimiento, con lo cual si uno se va apoyando en cuánto vale el número anterior, enseguida encuentra una relación, una progresión geométrica, que es una razón elevada a un cierto exponente natural. Y ese cálculo, insisto, lo hace Darwin para unos elefantes. Elige los elefantes porque dice que son los animales que tardan más en reproducirse, y aún así calcula que en una isla, en unos cuantos años, tendría miles de elefantes. Luego algo más debe haber. No puede ser solo la ley de Malthus, porque los elefantes no llegan a crecer en esa manera. Luego hay que corregir a Malthus. Pero antes de pasar a las correcciones de Malthus, una vez más la historia no es exacta atribuyendo méritos, porque Malthus se ha hecho famoso, es una referencia obligada, y Euler lo había hecho casi 100 años antes. Bueno, 100 no, pero bastantes años antes. Euler dejó escrito un artículo donde, si fuéramos a un notario, con una mano llevamos el artículo de Euler y con otra mano llevamos el artículo y el trabajo de Malthus, el notario tendría que decir que lo que dice Malthus ya lo ha dicho antes Euler. Y Euler lo escribió en 1760. De tal manera que lo que se llama el modelo de Malthus en realidad se debería llamar el modelo de Euler. En cualquier caso, el modelo de crecimiento de Malthus, cuando uno hace que el número n sea digamos, muy grande, nos lleva a lo que se llama una ecuación diferencial, y en particular nos permite dibujar curvas donde yo puedo imaginar que en vez de ser pasos discontinuos, es el tiempo el que va aumentando. Son curvas de crecimiento, son exponenciales, que vemos aquí, son curvas de crecimiento sin límite, y efectivamente, si una población de habitantes
habitantes fuera creciendo según la ley de Malthus, llegaríamos a un absurdo. Luego tiene que haber algo más, eso es lo que decía Darwin. Bien, pero antes que Darwin, otras personas también, desde el punto de vista matemático, se ocuparon de buscarle una compatibilidad a esa teoría de crecimiento de las poblaciones. Y uno de ellos fue este belga Verhulst. En 2 artículos propone una corrección debido a que esos elefantes, tarde o temprano, pues van a tener que luchar entre ellos porque no tienen alimentos para todos. Y además, por muchas otras razones, pues puede haber luchas, hay limitación de alimentos y se produce un término negativo. Eso produce lo que se llama la ecuación logística, es una ecuación matemática cuya gráfica, lo importante es que la gráfica ya no deja de ser, ya no es como antes, que no dejaba de ser creciente, sino que tiene una limitación, no sube más de un cierto nivel. Efectivamente, es lo que podemos comprobar en la práctica. De tal manera que estos modelos son mucho más realistas, de la ecuación logística es mucho más realista que la ecuación de Verhulst. Bueno, pues lo que sucede es que si yo discretizo, en vez de tomar el tiempo como algo continuo, lo voy haciendo, por decirlo así, con fotografías, encuentro la parte discretizada, la que se llama la ecuación discretizada, que es el ejemplo que se enseña en todos los cursos elementales para enseñar qué es el caos matemático. Y es que esta ecuación, es un sistema dinámico discreto, lo llamamos los matemáticos, es una ecuación que va generando cosas raras, que los matemáticos llamamos caos. Para dibujar cómo va aumentando el número de poblaciones, se hace lo que se llama el método de la telaraña, y se llama así porque al dibujarlo, que no es más que iterarlo, llevándolo a la gráfica de la función, se producen dibujos parecidos a los de una telaraña. Bueno, pues se producen lo que se llama cascada de bifurcación de los puntos periódicos. Los puntos periódicos son los puntos en donde la bisectriz corta a la función. Y vemos que para lambda pequeñito, un cierto parámetro pequeñito, hay un único corte, pero cuando lambda va aumentando hasta 4, se producen bifurcaciones. Bifurcaciones que luego de hecho producen el caos para lambda igual a 4, y ahí aparece un fractal, las bifurcaciones van siguiendo y siguiendo y siguiendo, de tal manera que se produce un fractal al final. Pues Darwin lo había adivinado. Darwin, en su libro, no puso ninguna fórmula matemática, pero sí puso dibujos. Y este dibujo es del origen de las especies, y él se imagina esos fenómenos de bifurcación, los materializa con animales, y cómo pues, de un origen van surgiendo bifurcaciones que van repitiéndose una y otra vez, y es exactamente lo que matemáticamente conocemos como la teoría de bifurcación, y en el límite sería la teoría del caos. Eso está en el origen de las especies. De hecho, una de las maneras por las que Darwin logró convencer a Wallace de que él ya había hecho cosas y que entonces le rogaba que le dejase publicar a él, a Darwin, el libro antes que él, le escribió una carta como esta, en donde aparece el diagrama de bifurcación. De tal manera que justamente él utilizó estos diagramas de bifurcación para demostrar que había pensado mucho sobre el tema y que tenía una teoría desarrollada. Bueno, esos modelos matemáticos que yo he hablado son muy elementales, y hoy día se poseen modelos matemáticos mucho más ricos, en donde se tienen en cuenta muchas más cosas, por ejemplo la edad. A la hora de la reproducción entre animales, pues es importantísima la edad, y hay que entonces distinguir entre los animales que hay, cuántos hay de tal edad, cuántos hay de otro. Es muy importante también la separación en sexos, es muy importante la difusión geográfica, algo que Darwin otorga importancia en su libro. Obviamente cuando estamos en una isla habrá una parcela de animales que tendrán acceso a unos alimentos privilegiados y otros no. Luego la componente espacial hay que tenerla en cuenta. En fin, hay, digamos, una cascada de modelos cada vez más complicados. Yo no lo voy a presentar aquí, pero solamente dar idea de que la teoría pues, se ha ido enriqueciendo, y hoy día pues, hay un espectro amplísimo. Hay muchos textos sobre ello. Uno de ellos muy recomendable es este libro de 1970, Crow y Kimura, donde uno puede ver, es un libro de genetistas, son genetistas,
pero tiene un nivel de matemáticas muy superior al de muchos libros de matemáticas, ¿eh? Y ahí está, en este libro, ¿eh? Aquí en España hay, digamos, muy buenos especialistas en la teoría matemática de la genética. En particular, esto se contó en un homenaje a Alberto Dou, que falleció el año pasado. Y bueno, ha habido muchas otras aportaciones importantes en matemáticas. Una de ellas, muy sonadas y muy importantes, fue las que hizo Volterra en los años 31. Una vez más, el mérito realmente matemático es de Volterra, pero si volvemos a utilizar el lema de la academia, observación y cálculo, lo que hizo Volterra fue poner el cálculo, y antes que él había habido otras personas, Ross, Martini, Lotka, que habían aportado la observación. Lo que hace Volterra es una teoría matemática de la lucha por la vida. Coge dos especies de animales que tienen que sobrevivir por la vida y aporta distintos diagramas según los coeficientes. Aparece entonces una manera matemática de entender la diversidad. Para los biólogos, diversidad es, entre otras cosas, pues distinguir entre los escarabajos, los tipos de escarabajos que hay, grandes, pequeños, con sabe Dios qué condiciones. Para los matemáticos, la diversidad está en que frente a una sola ecuación, depende de los valores de esos constantes, los diagramas van a ser enormemente distintos. Pero es que además lo que representan esos diagramas es que, por ejemplo, en este caso, que es para un cierto valor de esas constantes que hay ahí, las dos especies pueden convivir. Por el contrario, en este otro diagrama, una especie aniquila a la otra. En fin, bueno, una diversidad de comportamientos que por supuesto se corresponde con la vida real. Luego, la diversidad para los matemáticos consiste sencillamente en ser muy sensible sobre lo que representan las constantes, porque no porque llamemos A va a comportarse el sistema igual, no, para unos valores de A sale una cosa, para otros valores sale otra cosa, y hay que tener esa sensibilidad. Bueno, sobre la lucha sobre las especies en particular, escribió Kolmogorov, uno de los mejores científicos del siglo pasado. Luego, más recientemente, aplican la teoría de juegos de von Neumann, Stackelberg, Nash y muchos otros, en fin. Y luego hay todo un estudio matemático absolutamente riguroso de algo que le preocupaba y mucho a Darwin, que es la extinción, cuando una especie se extingue. Bueno, pues matemáticamente eso se formula con toda precisión y, bueno, son los llamados fenómenos de extinción. Esa extinción puede ser en tiempo finito o en tiempo infinito, son resultados muy precisos que aquí me voy a saltar, solamente decir que yo mismo he escrito sobre estos temas y he publicado algún libro, pero no voy a detallarlo. Bueno, entonces ya me voy a la parte más de teoría de evolución, lo lamento porque es un poquito tarde, y esto ya es un poquito más técnico, la gran asignatura pendiente de Darwin fue la genética, ahí no fue fino, solamente dedica un capítulo a la herencia, pero no en absoluto llega a oler bien lo que realmente un monje como Mendel, retirado aparentemente, pues sí que haya. Unos años después son las leyes de Mendel, que sí que enfocan la cosa de una manera mucho más correcta. Lo que pasa es que Mendel apenas hizo públicos sus descubrimientos en un pequeño congreso, escribió cosas y aparece mencionado en libros que se sabe que Darwin tenía en su despacho. De manera que Darwin oficialmente a lo mejor algo sabía de Mendel, pero no le prestó mucha atención, la verdad. No le prestó mucha atención porque, insisto, es que Mendel fue redescubierto en el año 1900 y apenas tuvo trascendencia su aportación. Hoy día, el Internet impediría que eso hubiera sucedido. Por ejemplo, Perelman, el que acaba de ganar $1 millón por haber resuelto uno de los 7 problemas abiertos de la matemática al cambiar de siglo, Perelman. Lo publicó en Internet
de tal manera que allí estaba. Es que no hacía falta ni comprar ningún libro en ninguna revista, era cuestión de dar la tecla y allí estaba. De tal manera que Perelman, que podemos comparar a Mendel en alguna manera, porque además Perelman no va por la vida de superhéroe, era una persona modesta, callada, de hecho ha rechazado, según se dice, el $1.000.000, lo publicó en Internet y entonces todo el mundo sabe perfectamente qué ha hecho Perelman. Bueno, el propio Mendel no tuvo la suerte de tener Internet, de tal manera que hizo contribuciones importantísimas que se tardó muchísimo, cerca de 60 años, en apreciar en la justa medida que tenían de aportaciones importantes. Bueno, pero antes de seguir con la genética, aparece un matemático, ¿y qué matemático? Hardy. Hardy es el ejemplo canónico de matemático puro. Era catedrático de Oxford, escribió un libro que tuvo muchísimo éxito, de hecho, miren, la primera edición es de 1908, la última 1993, y el título dice todo, un curso de matemática pura. Salió en Cambridge, pero era de Oxford. No, perdón, era de Cambridge, estoy equivocado. Bueno, entonces, él una y otra vez decía que afortunadamente sus matemáticas no servían para nada y que él estaba muy contento de eso, y de hecho lo dice en el prólogo de este libro, las matemáticas no deben poder aplicarse, pero sin embargo, resulta que en 1908 publica una pequeña nota de 2 hojas que es como la base de la genética. Un matemático puro que dice que no quiere ser aplicado, resulta que establece en 2 hojas la base de la genética. Bueno, pues todo tiene su historia. Resulta que Hardy Hardy era soltero, vivía en un colegio mayor, en un college, y jugaba al cricket. Y en una de esas jugadas, en una de esas partidas suelen durar 5 horas, son partidas enormes, Van en un campo muy bonito, en un ambiente, cuando no llueve, están muy rodeados de un ambiente muy placentero, y este buen señor, Punnett, antes de empezar la partida, le dijo, hay un problemilla por ahí relacionado con la ley de Mendel que nos gustaría, si debe ser muy tontorrón, a lo mejor a ti se te ocurre algo de cómo escribir eso en matemáticas, tú seguro si has hecho mucho más cosas difíciles. Y él enseguida contestó al empezar la partida, es que todo eso está escrito, lo escribió Punnett. No, yo soy matemático puro, yo no. Empezaron a jugar y ya cuando acaba la partida, después de 5 horas, le dice, oye, se me ha ocurrido una cosa, a lo mejor os puede interesar, yo creo que a lo mejor te lo voy a contar. Lo contó y es como la primera ley de Newton, Lo contó y lo publicó. De todas las formas, y es la base, la primera ley de la genética, de todas las formas, un poquito más sobre Hardy. Hardy escribió un libro que es aconsejable, se llama Autojustificación de un matemático, que es un libro muy, muy recomendable. Este libro, cuando fue traducido al castellano, fue recensionado por distintas personas. ¿Qué frases dicen de este libro? Por ejemplo, Sánchez Ron dice que es un clásico de la ciencia. Y Jesús Hernández, en otra revista, en la revista de libros, dice la mejor descripción de lo que significa ser artista creador según Graham Greene. Es un libro excelente, también un libro parecido a la autografía de Darwin. Es un libro de 20, que tendrá 50 o 60 hojas, un libro finito donde un gran científico reflexiona en términos muy familiares, muy cotidianos, sobre lo que es la profesión de ser matemático. Bueno, pues en el artículo de 1908, Hardy demuestra lo que se llama, insisto, la primera ley de Newton de la genética, y es que si no hay mutaciones, pues necesariamente unas ciertas proporciones se tienen que ir comunicando a generaciones sucesivas. Es como en la mecánica clásica cuando decimos que no hay fuerza. Si no hay fuerza, entonces el movimiento tiene que ser con velocidad constante. Pues exactamente lo que publicó en 2 páginas, tan solo en 2 páginas, Hardy, y en el prólogo de esas 2 páginas dice que le da vergüenza que estas matemáticas sean tan sencillas, pero que en realidad alguien que sepa multiplicar podría ser capaz de encontrar la demostración.
Lo que pasa es que hubo un médico austriaco, Weinberg, que lo hizo a la vez, y es por eso que esa ley en realidad lleva los nombres de los dos, la ley de Hardy-Weinberg, y en cualquier libro de genética, cualquiera, a cualquier nivel, lo primero que se explica es la ley de este matemático puro, Hardy. Bien, lo que pasa es que hay una serie de hipótesis que ellos piden para que se cumpla una cosa, y entonces, cuando no se cumplen, empieza a producirse mutación. Es decir, cuando tengo una fuerza, en el caso de la mecánica clásica, si tengo una fuerza, ya la velocidad va a cambiar. Pues exactamente lo equivalente sería la teoría de la evolución. En cuanto hay una mutación, hay una evolución. Bueno, pero entonces me parecen matemáticas muy finas, en los años veintitantos, en donde se producen curvas de variación que van cambiando lo que antes era la curva de Hardy y Weinberg, y son curvas de evolución sobre triángulos porque se deben producir unas ciertas proporciones internas, y se revisa toda la teoría de lo que se llama las ecuaciones diferenciales sujetas a restricciones. No voy a entrar de ello, pero ahora vendría lo que podría ser el tema de una charla en sí misma, que es ahora sí la evolución matemática, la teoría matemática de la evolución, que es una teoría que nace alrededor de los años 30, en lo que se llama el neodarwinismo y la síntesis moderna, y que tiene a estos tres autores como principales digamos, motores de una teoría. Es una teoría con una riqueza de matemáticas impresionante y con una aportación importantísima a la genética. Es muy técnico y no puedo entretenerme, pero sí quiero otorgar la importancia que tienen estos tres autores, Fisher, Sanderson y Wright. Si tuviera más tiempo, les podría hablar de muchas más cosas, en particular de las obras de Kolmogorov en torno a lo que se llama las traveling wave, las ondas viajeras en genética, pero no tengo tiempo, lo siento, yo mismo estoy trabajando sobre ello. Y hablaría también, si tuviera un poquito más de tiempo, de algo que le preocupaba a Darwin, y fue un tema polémico, y es si esas bifurcaciones se producen de una manera suave o discontinua. Bueno, pues hoy día Ian Stewart, un gran matemático y divulgador, ha justificado la teoría de las bifurcaciones discontinuas por medio de matemáticas, y por cierto muy bonitas. Y voy a acabar la conferencia, podría hablar también de los algoritmos genéticos, de cómo en la computación esa idea de la lucha por la supervivencia tiene una importancia enorme, pero les recomiendo este libro de un compañero de la Complutense, juega Darwin a los dados, muy interesante. Me voy a entretener solo para terminar en una polémica. Alrededor de Darwin siempre hubo polémicas, una polémica que hizo con un gran científico, ya era Lord en vida, era el científico reconocido, con un título nobiliario, Lord Kelvin, en realidad se llamaba William Thomson, y fue justamente en torno a la edad de la Tierra. Voy a contarlo muy rápidamente, en 3 minutos, y voy a acabar. Lord Kelvin ya era un científico consagrado en Glasgow, no era ni Cambridge ni Oxford, y entonces se interesa por la posible edad de la Tierra, algo que Herschel había dicho que era muy importante controlar. Bueno, él era un súper especialista en termodinámica y en otras muchas cosas, Lord Kelvin. De hecho, grados Kelvin se llama a la temperatura que no es en grados Celsius, porque lleva el nombre de este buen señor. Y él hace un primer cálculo y obtiene que la edad de la Tierra podía variar entre 24 y 100 millones de años. Eso para Darwin fue un palo enorme, porque si realmente la Tierra fuera tan jovencita, no habría tiempo para que hubiese una evolución lenta entre las especies, no habría ningún tiempo. Y hubo una polémica enorme. Darwin ya había lanzado su obra, y claro, decir que, y además, ¿quién lo dice? Lord Kelvin. Lord Kelvin dice que no, que eso que dice Darwin, que no, porque la Tierra es muy jovencita y no hay evolución que valga. Se armó una enorme, y de hecho Darwin se sabe que le pidió a su hijo, que ya era catedrático de Cambridge, hombre, que revisara los cálculos de Kelvin para ver si encontraba un fallo, porque le estaba tirando el tinglao,
Bueno, pues se lo dijo y el otro, pues papá, lo siento, pero no encuentro ningún fallo. Es que encontrar un fallo a Lord Kelvin era muy difícil. No hubo ningún fallo. Pero un estudiante, bueno, un alumno de la escuela de Kelvin, en el año mucho más tarde, ya murió Darwin con esa pesadumbre de si es cierto o no. Después de Darwin, alguien de la escuela de Lord Kelvin empieza a darse cuenta que, hombre, se equivocó Lord Kelvin, porque Lord Kelvin la Tierra no es sólida, tiene una parte líquida, el núcleo es líquido, y cuando el calor se transmite en un líquido hay que cambiar la ecuación diferencial, en las leyes, hay lo que se llama el transporte fluido, y entonces hay que cambiar. No era exacto al 100% lo que había dicho Lord Kelvin, y de pronto encuentra el alumno que que Lord Kelvin se había equivocado, que la edad de la Tierra debe ser mucho mayor. A todo esto aparece en escena, porque es la edad de que surja en escena, la radioactividad. Y ya empieza Rutherford, empieza a decir a Kelvin que eso que ha dicho él no es correcto, que hay que corregirlo porque no puede ser, que tiene que ser más antigua la Tierra. Y de pronto ya por fin surge en escena un norteamericano al que le dan el premio Nobel por utilizar técnicas de datación radioactiva. Se sabe que los elementos se van descomponiendo, van emitiendo radioactividad y a través de o bien el carbono 14 o bien el uranio, uno puede datar de cuándo son los objetos o los minerales. Y Libby, que obtiene el premio Nobel, afirma por fin que la Tierra tiene 4.600 millones de años. Por fin hay hueco, y mucho, para justificar lo que luego ya con muchos otros métodos se ha podido recuperar, que es la historia pasada geológica de la Tierra y, por supuesto, la evolución de Darwin. De tal manera que Darwin murió sin saber que su teoría se había, en alguna manera, justificado, porque había hueco más que suficiente en la edad de la Tierra. Por último, una de las frases que están en el libro, ya casi acaba la autobiografía suya con esta frase. Darwin dice: tengo bastante imaginación y sentido común o sensatez, como deben tenerla todos los abogados o médicos de éxito, pero no más. Que diga una frase así, una persona que ha hecho tantísimo, que ha vendido todos sus libros, que es realmente una modestia y un sentido común que pocos científicos lo tienen. De tal manera que es que si leen esa autobiografía van a disfrutar de leer frases como esta. Pues si yo en el fondo no he hecho más que lo que puede hacer un buen abogado o un buen médico, querrán hacer bien su profesión. Bueno, pues yo he intentado hacer mi profesión. A todo esto él no tenía profesión rico, millonario. De manera que es una frase realmente de una humanidad que merece todos nuestros respetos. Como saldo a favor, dice él, pienso que soy superior al común de los mortales para percatarme de cosas que no atraen fácilmente la atención, por ejemplo los escarabajos, y observarlas con cuidado. Es motivo para estarle muy agradecido a él y también a ustedes. Muchas gracias.